canal de YouTube del área Juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy César, cuentacuentos y doctor en biología. Y la juventud, como veis, ya no es una condición que yo atesore, cosa que vosotros evidentemente sí. Este realmente es un buen punto de partida para hablaros de vuestro planeta y el montón de problemas que en la actualidad tiene. Realmente no estamos poniendo en vuestras manos un planeta sano, y con estas pequeñas ecocharlas pues pretendemos daros las claves para que seáis capaces entre todos, porque de vosotros depende, que tengamos un planeta justo, un planeta habitable y un planeta donde la sostenibilidad y la economía circular sea una realidad. Por lo tanto, nuestro primer reto es adaptarnos a las nuevas circunstancias que ha generado el cambio climático. ¿Seremos capaces como especie de adaptarnos a lo que se nos ha venido encima? Bueno, a priori, nuestra especie en ese sentido es bastante adaptable a los cambios, es muy generalista, es una especie con una valencia ecológica muy amplia en relación con muchos factores. ¿Esto qué significa? Pues significa que toleramos rangos amplios de diversos factores. Incluso si biológicamente nos encontramos con problemas, ya nos inventamos algo para sobrevivir en entornos difíciles. Por lo tanto, la especie humana es una especie con capacidad de adaptación. Pero recordaros un poco biológicamente qué era eso. Sabéis que adaptarse significa vincularse con el entorno. Adaptarse significa que los más aptos, los más adecuados en un entorno determinado, son capaces de reproducirse más que el resto, y entonces sus genes pasan a las generaciones venideras. De manera que veis que no se adapta el individuo, sino que se adapta la población a lo largo de esa sucesión de generaciones. Un ejemplo, para que veáis, recordéis un poco qué era esto de la adaptación, pues lo podemos tener si nos fijamos en las mariposas. Los ecólogos nos hablan de una población de mariposas que había en un bosque de hayas. Esos bosques tenían las cortezas gris clarito. Cuando los biólogos estudian la población de mariposas que viven aquí, la mayoría de esas mariposas tenían las alas del mismo color que las cortezas. Evidentemente, pues es una manera de pasar desapercibida de los predadores. Como los predadores no las ven, son capaces de reproducirse y por lo tanto la mayoría de las mariposas que vivían en este bosque de abedules tenían este color en las alas. Pero cuando los biólogos estudiaban la población, observaban que la diversidad dentro de esa especie, la diversidad interespecífica, era muy amplia y encontramos mariposas desde este color más adecuado a otras mariposas más blancas o incluso a mariposas de alas muy oscuras. Esta carta es una carta que iba a permitir sobrevivir a esta especie, porque ocurrió un cambio. Por unas fábricas que habían cerca de ese bosque, las cortezas empezaron progresivamente a oscurecerse y llegó un momento que la mayoría de las cortezas de estos abedules ya no eran claritas, sino que eran muy oscuras. Aquella especie de mariposa desapareció. Cuando los biólogos la estudiaron, se dieron cuenta de que aquel fenotipo de mariposa de ala clarita prácticamente había desaparecido, pero la especie de mariposa seguía allí. Pero esta especie mayoritariamente ahora tenía un color de ala oscura, la que le permitía camuflarse en el nuevo entorno. Al no ser depredada, dejaba descendencia y en las siguientes generaciones este gen que daba este color oscuro a las alas era el mayoritario. Gracias a la diversidad, la especie había sido capaz de adaptarse. ¿Habían desaparecido el resto de las mariposas? No, estas seguían estando ahí, pero lo que había cambiado era la proporción. Esta capacidad de esta mariposa de involucrarse con el medio gracias a su biodiversidad es realmente el concepto de adaptación. Si os dais cuenta, este concepto de adaptación requiere generación tras generación. En los insectos las generaciones son muy rápidas. En nuestra especie, una especie más compleja, evidentemente no. Nosotros, por lo tanto, podemos confiar
en la adaptación biológica para adaptarnos al cambio climático? No podemos esperar que generación tras generación nos salga más pelo, nos cambien características que nos permitan aguantar mejor el calor global. Nuestra adaptación tendrá que ser una adaptación más cultural, es decir, nuestra adaptación tiene que ver con abrir nuevas rutas en nuestro cerebro, con cambiar de hábitos. Y vosotros sabéis que vivimos en una sociedad muy adolescente, donde el yo y el ya son prioritarios. Y eso hay que romperlo. No podemos vivir con ese criterio de la inmediatez y de tú ser el centro de tu microuniverso. Eso hay que cambiarlo. Pero a veces los cambios son demasiado lentos y aquí no tenemos mucho tiempo. Y sin embargo los cambios parece que van demasiado lentos. Mirad, os voy a poner ahora unas palabras de una chica de 10 años, canadiense, que fue a la primera cumbre de Río en 1992 y habló delante de todos los representantes de los distintos países que ahí se habían congregado para ver si hacían algo en relación con el clima. Esta chica contó unas palabras que conmovieron a toda aquella comunidad política. ¿Pero algo cambió? Pues no lo sé. Os dejo con las palabras de Seven Suzuki. Río, 1992. Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. In Canada, we live the privileged life with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do?
Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Otro ejemplo de adaptación al cambio climático son esas golondrinas que anidan en nuestras ciudades. Sabéis que son aves migratorias que vienen de África huyendo del calor y pasan con nosotros el verano. Y luego regresan, cuando aquí empieza a hacer frío, pues se van a zonas más cálidas, regresan a África. Pues cada vez se observa que están adelantando su llegada a nuestras latitudes. Es decir, que si echamos mano de la poesía de Becker, y ahora yo echo mano de mis gafas, que como os decía antes, tenemos una varita mágica y si no somos capaces de adaptarnos a algo, como la presbicia, pues nos inventamos cualquier historia, como estas gafitas. Y Becker nos dijo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pues sí, eso será así, pero probablemente estas oscuras golondrinas llegarán a nuestros balcones un poquito antes. Incluso dice, volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Y eso es cierto, pero probablemente ahora las flores de las madreselvas también se estén abriendo un poquito antes. Si seguimos con esto de las poesías, dejamos a Becker y nos vamos con Miguel Hernández. Miguel Hernández hizo un cuento sobre los gorriones alucinante, un cuento además inacabado, y de los gorriones, y ahora os diré por qué os hablo de los gorriones, decía esto: los gorriones son los niños del aire, la chiquillería de los arrabales, plazas y plazuelas del espacio. Son el pueblo pobre, la masa trabajadora, que ha de resolver a diario, de un modo heroico, el problema de la existencia. Pues sabéis que los gorriones en la actualidad, hay ciudades como Londres donde no están siendo capaces de solucionar el problema de la existencia. No están siendo capaces de adaptarse a estos cambios globales y el gorrión, que es una especie absolutamente adaptada a vivir junto a los asentamientos humanos en determinados entornos, está desapareciendo. Y eso, francamente, pues es una gran tristeza. Por lo tanto, veis que a nuestro alrededor las especies se adaptan a los cambios. A veces nosotros lo que nos puede ocurrir es que nos aturullamos. De repente vemos que somos ranitas, que estamos ahí cociéndonos en nuestra propia salsa, que el planeta tiene tantísimos problemas que no sabemos muy bien cómo enfocarlo. Nos puede entrar el pánico o incluso la apatía, ¿no?, de que los problemas nos superen. Pero nuestro entorno es un ecosistema y por eso los ecólogos están hartos de decirnos: piensa en global, que es lo que estamos haciendo aquí, pero actúa en lo local. Eso es fundamental porque, mirad, si nosotros realizamos pequeñas actuaciones que cambien nuestro entorno inmediato, esas pequeñas actuaciones generarán un efecto mariposa o un efecto dominó que llegarán muy lejos. Al final el total es lo que cuenta, pequeños cambios locales que construyen un cambio global. En nuestro planeta el efecto mariposa es una realidad. ¿Sabéis que el efecto mariposa es otra metáfora de los ecólogos que dicen que si una mariposa mueve sus alas en Brasil, puede provocar muy lejos, en Texas, un gran huracán? Es decir, todo está conectado, como en un dominó. Si yo toco una pieza del dominó, esa causa generará un efecto muy lejos.
pues nosotros lo que tenemos que tocar esa pieza del dominó en el sentido positivo en lo local. Y así, probablemente seremos capaces de afectar a la globalidad. Porque sabéis que nosotros vivimos en una aldea global. Es decir, los distintos núcleos, las distintas núcleos de población, las distintas ciudades, pueblos de la Tierra, no están aisladas unas de otras. Formamos todos parte de una única aldea global que comparte pues todo, servicios, problemas, beneficios. Vivimos en esa aldea global. Y por lo tanto la población también es una población global. Somos todos vecinos del mismo planeta. Es un concepto importantísimo. Y hay otra cosa que no podemos olvidar. Mientras la mayoría de la gente tenga muy poquito y una minoría tenga la mayoría de los recursos, los problemas ambientales estarán ahí. Porque lo social y lo ambiental va absolutamente de la mano. Bueno, seguiremos avanzando un poco en todos estos conceptos que estamos aquí poniendo sobre la mesa sobre el cambio climático.